buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a Sola Escritura, el ministerio Sola Escritura, su canal. Hoy tenemos otro tema más que hablar acerca de la palabra de Dios. Como bien dice el ministerio Sola Escritura, nos basamos estos temas en la sola palabra de Dios. Y antes de iniciar el tema, vamos a hacer una breve oración para invocar el nombre de Dios y el Espíritu Santo. Les invito a que inclinemos el rostro para orar. Claro que sí. Eterno Dios, bendito Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te rogamos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y al abrir tu palabra, sea Él que hable por medio de nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Inver, aquí estamos de nuevo en otro video de Sola Escritura. Y tenemos un tema de qué hablar hoy. Adelante. Bueno, vamos a hablar, hermanos, hemos decidido, por la gracia de Dios, traer el tema de Elías. Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Y creemos que es un tema importante para traer a la mesa hoy porque, como bien sabes, hermano, Sí. En Malaquías se dice que antes de la segunda venida del Señor Jesús, antes del gran día del Señor, si vamos allá, ¿verdad? Claro. Para que empecemos desde ese texto, porque es que queremos hablar precisamente de Elías. Antes de ese grande acontecimiento, ¿vendrá quién? Elías. Elías, exactamente. Entonces yo creo que es importante entender la historia de Elías, porque es un tipo y un antitipo. Exacto. Entonces, vamos a leer, y ahorita vamos a leer el texto por el cual es importante estudiar este tema, y quiero que a nuestros amigos le expliques qué es un tipo y un antitipo, para que puedan encajar, ¿verdad?, todo lo que estamos hablando aquí. Correcto. Porque quizás sí, hay ¿verdad? alguno que no entienda, y es válido. Ok, perfecto. ¿Ok? Bueno, vamos a Malaquías 4, versículos 5 y 6, que precisamente son los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Perfecto. Dice: He aquí, yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, creo que es un tema importante de entender. Antes de la segunda venida de nuestro Señor, Él enviará a Elías. ¿Quién es este Elías? ¿Qué representa? Y para eso tenemos que conocer su historia. Perfecto, sí. Bueno, hablar de Elías es un poquito controversial. ¿Por qué? Porque cuando vino el Señor Jesús, previamente a él vino también Juan Bautista. Así es. Y muchas personas decían, bueno, ¿quién es Juan Bautista? El Señor Jesús, en algún momento de su ministerio, Él declaró y le dijo a los discípulos, pero tengamos cuidado con las palabras, porque Él dijo, si ustedes quieren, Él es el Elías que habría de venir. Eso a nosotros, en el argot del mundo cristiano protestante, se ha mencionado que hay más de un Elías, que habría probablemente 3 Elías. En el caso de el Bautista, los fariseos mandaron a sus siervos a preguntarle a Elías directamente, no fueron ellos, mandaron gente para que él dijera si él era el Elías o quién era, ¿no? Cuando fue a Juan el Bautista. A Juan Bautista. Sí, ok. Sí, Exactamente. es que comentaste, le preguntaron a Elías. No, perdón. Mandaron a preguntarle a Juan el Bautista. Tienes razón, Sí. tienes razón. Sí, llegan a donde estaba Juan Bautista haciendo su ministerio, y recordemos que por eso se llama Juan Bautista, porque comenzó a bautizar en el río Jordán. Entonces todo el pueblo veía, escuchaba las verdades, las prédicas que él hacía no eran como las que hacían los fariseos. Era un carácter distinto, era diametralmente opuesto. Quizá hoy en día vemos el fariseísmo como algo de hipocresía, y de repente viene alguien y confronta una cruda realidad con palabras contundentes
como hablaba Juan Bautista. Cuando llegaban, dice, a los que llegaban les decía, hipócritas, ¿quién nos ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Tremendas palabras. Definitivamente un sacerdote, que no eran precisamente los que hablaban con el pueblo, porque ellos guardaban mucho las apariencias, pero sí los escribas y los maestros de Israel no les hablaban de esa manera. Curiosamente, en aquel tiempo, cuando comienza el ministerio Elías a través de la figura de Juan Bautista, y digo Elías a través de Juan Bautista porque cuando comienza el ministerio, el profeta Elías también lo comienza de una manera contundente. Si gustas, vamos para ver la primera parte del mensaje del profeta Elías. No lo comenzó con palabras de amor, de paciencia. Vamos al capítulo 17, precisamente, que es donde viene en Primera de Reyes. Uh-huh. El versículo 1 nos habla del carácter de este, ahora sí, de este personaje, ¿no? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab. Acab era el rey de Israel. Recordemos que en este entonces, en este tiempo de Elías, el reino ya se había dividido en dos. Estaba el reino de Israel al norte y al sur estaba el reino de Judá. De Judá, así es. Entonces, este ministerio se desarrolla en el reino del norte, en el reino de Israel. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa había en el reino de Judá? En el reino de Judá estaba Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿qué estaba? Estaba el templo. Estaba el templo. Entonces, estamos hablando de que este reino de Israel estaba un poquito, digámoslo así, apartado Uh-huh. de la, digamos así, del centro de adoración. Ya de ahí, de inicio, estaban en un error, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el Señor, en su paciencia, Él los había permitido que así fuera. Y se desviaron paulatinamente hasta llegar a tener una apostasía total en la cual el Señor necesitó levantar a este personaje, a Elías. Y no lo levantó en un mensaje de amor, lo levantó en un mensaje que sacudía a las personas. Este personaje también tenía otra característica, tenía una valentía, porque el hombre de Dios no debe de hacer acepción de personas. En el Nuevo Testamento se dice, no hagas acepción de personas. Así es. ¿Ok? Y aquí, en este caso, al decir no hagas acepción de personas, se dice que le tienes que decir a quien sea su pecado con todas sus palabras, con todas sus letras. Uh-huh. Y aquí Elías comienza su ministerio precisamente en el versículo 1 del capítulo 17, de Primera de Reyes 17. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los varones de Galat, de los moradores de Galat, dijo a Acab, rey de Israel, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, te vas a plantar delante de un rey que no teme a Dios, que se ha apartado. Ante este personaje, tu vida, ¿cuánto puede valer? Tu vida física. No, pues él tiene más autoridad, puede mandarme a arrestar, ¿no? Lo puede mandar a arrestar, lo puede mandar a matar. Así es. Y no le va a importar hacer una injusticia con alguien que le está recriminando una verdad. Así es. Sin embargo, este varón de Dios, ¿en quién se confiaba? En el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía, porque luego dice, y fue a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete a oriente y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hace provisión. La pregunta es, ¿hace provisión Dios por sus siervos? Completamente. Tiene cuidado de todos. Aun cuando se trate de alguien que tiene un mensaje tan dramático que dar a alguien que se ha apartado de él. Y mencionabas precisamente a Juan el Bautista, que también tenía un mensaje para un rey. Es que, qué bueno que mencionas eso, porque aquí el asunto es que la figura de Elías es todo el panorama, todo el medio ambiente que vivió el profeta Elías se traslada
En la al vida. tiempo Ujú. de Juan Bautista. Es el mismo esquema, los mismos personajes, porque igual allá había un rey que estaba casado con una persona que no era del pueblo de Israel. Acá, en el tiempo de el Bautista, estaba un rey en Israel que estaba casado con alguien que no se dice que exactamente que haya sido de otra nación, pero sí se dice, y ahí tiene un dejo espiritual, ahí se dice que esta persona que vivía con el rey, Jezabel, Ujú. Sí, sí. ella, ¿qué cosa, qué era del rey? O sea, era su esposa, ¿no? Del rey Acab. Ajá. Y en el caso de Herodes, ¿con quién vivía? Con la hermana, Con la esposa Ajá. de su propio hermano. Así es, así es. Una circunstancia que en el Pentateuco, en la ley que Dios dio a Moisés, estaba totalmente prohibido. ¿Ok? Entonces, el esquema se repite. Ahora, cuando en Malaquías se dice que antes de que venga el gran día de Jehová, el gran día de la ira, lo cual nos remite al tiempo del fin, dice que enviará a Elías. Y aquí hay algo bien importante. Cuando vino Juan Bautista, empezó a desarrollar el mismo ministerio que Elías, porque fueron las mismas cuestiones. Habló fuerte y vivía delante de la presencia del Señor. Y había un rey, ¿no? También Había al un que rey. había darle un mensaje. Es exacto. Ujú. Ok, ahora, en nuestro tiempo, Y no, y como A ver. dijiste ahorita, no lo dejemos pasar por alto también, había una mujer que manipulaba al rey. es exacto. Se cumple precisamente lo que te decía yo por eso me distraje un poco porque estaba yo pensando, bueno, el tipo y el antitipo. Cuando me preguntaste Ajá. que quién era con quién estaba casado Herodes, quería hacerte esa pregunta, pero me ganaste haciéndome la pregunta. O más bien quería que explicaras eso, porque lo que habíamos dicho al principio, el tipo y el antitipo, el prototipo y el el tipo. cumplimiento, exactamente, para que aquellos que quizás no han entendido el concepto de exactamente antitipo y lo tipo. puedan comprender. Bueno, yo creo que hay muchas personas que en el comercio, por ejemplo, venden algunos perfumes para hacer algo que sea llano, que todos conozcan. Venden perfumes que saben que no son originales y que dicen, este es el tipo, ¿no? El tipo quiere decir, es como aquel que es el original. Aquí, en este caso, cuando hablamos del original, ¿a qué podríamos referirnos? Ahora sí que ayúdame con eso porque Bueno, cuando me hablamos del agarraste. original, sería el que está firme, Ok. el definitivo. Aquí el profeta Elías es el prototipo del que viene definitivamente. Ok. Y cuando hablo del que viene definitivamente, no me estoy refiriendo al Señor Jesús. No, claro. Me estoy refiriendo a las cuestiones de las realidades. El apóstol Pablo habla de que nosotros estamos viviendo, si gustan vamos a segunda de Corintios para que no sean mis palabras. Segunda de Corintios, si no mal recuerdo, es el capítulo 5. A ver, vamos a ver. Si me parafraseas un poco y te ayudo. Es el último versículo del capítulo 4. 4. Ok. Adelante. El 18. 17 y 18. Ok. Dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí podemos hablar del tipo y el prototipo, en este último versículo, porque dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven. Las cosas que se ven, según el mundo cotidiano, este mundo material, lo veo, dicen los filósofos griegos, lo veo,
Y lo creo. Lo creo. Primero, ¿cómo dice? Pienso y luego existo, algo así, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios Es lo nos contrario. lleva a la verdad absoluta, Ujú. que es la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice, no mirando nosotros, es un consejo, a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Y es una cuestión bastante importante, hasta aquí donde les he dicho. Porque, a ver, me van a decir aquellas personas que no conocen mucho de la palabra de Dios y que viven mucho, muy en los sentidos de la carne. A ver, es una incongruencia lo que está diciendo. Sí, si tú nada más vives en un plano. Si tú nada más vives en el plano físico, pues así es. No puedes ver las cosas que no se ven con los ojos normales. Pero cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, y no nada más nosotros, sino también cualquier otra persona, debe de entender que existe un plano espiritual. Y es lo que aquí habla, porque aquí dice, las cosas que no se ven, dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí se está determinando algo bien claro. ¿Cuál es el prototipo y cuál es el tipo? Te pregunto. Para entender que nuestros hermanos que nos ven, las personas, también puedan entender. Esto Ok. no está premeditadamente platicado, por eso estoy... Sí, hay que analizar un poco. Entonces, el prototipo es el que se presenta, el que se logra ver, ¿no? En este caso, el Elías. prototipo. ¿Sí? O El que no es el original. el que no es el original. Es exacto. Entonces, en este caso sería Elías. No, pero hablando, no más allá de Elías, ok, sino ok. hablando de lo que yo estoy hablando aquí. En las cosas que se ven y las cosas que no se ven. ¿Cuál sería el prototipo y cuál sería el original? El prototipo sería lo que se ve y lo original lo que no se ve. Es exacto, Ujú. porque claramente dice, porque las cosas que se ven son temporales, Así las es. que no se ven son eternas. Entonces, volviendo a nuestro asunto, aquí el profeta Elías viene como un prototipo de algo que va a pasar después. Algo, como dicen cotidianamente, te lo digo, Pedro, para que me lo entiendas, Pablo. Podríamos decir también que de lo físico a lo espiritual, Exacto. O sea, esa es la realidad. el Señor nos presenta en la vida física de Elías, en su ejemplo, en su historia, en lo que está escrito de lo que él pasó y las cosas que él vivió y de su tiempo y de todas las cosas, como en el tiempo del fin será presentado espiritualmente. Digamos que sí. Vamos a pensar que nos lo va presentando de una manera como una escalinata, Ujú. en donde primero presenta el primer eslabón a Elías físicamente, presentando un mensaje en prototipos a un rey que representa el poder civil, Eso iba yo también. y que ese poder civil, desafortunadamente para él, obviamente, Ujú. está siendo dominado por una mujer, que es su esposa. Así es. Una mujer que no teme a Dios. Y aquí nos podemos proyectar al aspecto de los símbolos, en los cuales la Biblia también se puede ver como símbolos. Ujú. Si nosotros hablamos del simbolismo, sobre todo lo que se maneja a través de las profecías, ¿qué simboliza una mujer? Una iglesia. Una iglesia. ¿Y qué significa un rey? Un El poder civil. Sí, poder político, civil. Así es. Entonces, aquí nos está proyectando que el hombre de Dios, el que lleva el mensaje del Señor, tiene que darle un mensaje directamente al rey, al poder civil, Ujú. pero a sabiendas que detrás de él hay alguien que lo manipula. Ahora, yo pregunto, ¿por qué logra, en este caso, una mujer manipular al poder civil? Ya lo leímos en Corintios. ¿Por qué? Según Ayúdame. para que veamos. Bueno, ¿saben por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿En dónde hay más poder? ¿En el mundo En físico lo o espiritual. en el mundo espiritual? ¿Y Ujú. quién maneja el mundo espiritual? ¿El poder civil o el poder religioso? El religioso. Entonces, por esta razón, una mujer o una iglesia que maneja los secretos más ocultos del poder espiritual puede gobernar a un
rey o a un poder civil. Y aquí viene un detalle bien importante. Cuando hablamos del poder espiritual, el mundo espiritual, no vayan a pensar que es, todo es bueno ahí. Porque el pecado, la maldad, tuvo su origen precisamente en ese ambiente espiritual. Ujú. Y de ahí fue trasladado a este mundo material porque así lo determinó el Señor. Y eso sería cuestión de un tema aparte. Sí, un tema aparte porque creo que esto no es secreto, hay en las redes todo esto. Esto está para que cualquiera que lo busque lo encuentre. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando entraron los nuevos jueces, hubo un rito, podría decirse religioso, donde llegó un brujo, llegó una bruja y Un tlatoani, un para tlatoani, que no se escuche sí, así. y le dio la vara del poder y muchas otras que se saben porque pues son cosas que ya están Bueno, es lo mismo que pasaba aquí con el profeta Elías. exactamente, o O sea, sea, al el final del poder camino, religioso tiene cierta influencia en el poder político. perfecto. Bueno, no es para que hablemos de No. política, porque definitivamente nada tenemos que ver con política nosotros. O sea, esto, si te vas a poner, si nos pusiéramos, o si alguien quisiera llevarlo a ese ámbito, pues sería perder el tiempo. Sí. Yo creo que lo que trasciende, como bien dijo Pablo en Corintios, Ajá. pues es las cosas que no se ven. Amén. Pero dentro de las cosas que no se ven, dentro del mundo espiritual, decíamos que hay maldad, pero también de ahí viene la luz. Así es. De ahí viene la luz. Ujú. Y entonces, definitivamente, pues aquí con el profeta Elías, estamos teniendo un mensaje que la palabra de Dios nos está dando en prototipos para que el hombre de Dios pueda comprender el momento en que le ha tocado vivir. Así es. Entonces, podríamos ver que... El desarrollo. Así es. Bueno, el tema. desarrollo, no sé, el desarrollo es un desarrollo bastante dramático que pudieran leer el 17 y el capítulo 18 de Primera de Reyes en la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar algunos aspectos bien importantes, ¿no? Ujú. Sobre todo que nos enseñan muchas cosas más. Por ejemplo, el tiempo. Recordemos que donde leímos en el 17. capítulo 17, Ujú. dijo Elías que no habría lluvia ni rocío Así sobre es. la tierra hasta que él lo dijera. Ujú. Ahora, podemos comenzar por ahí. ¿Cuánto tiempo pasó sin que cayera agua? Si bien recuerdo, ¿7 años? No. No. Fue un error. 3 años y 3 medio. años y medio, Recordemos que son cierto. 3 años y medio. Sí, sí, sí. Esta es una medida que se repite Ujú. también en muchos aspectos en la palabra de Dios. En algunos otros ejemplos de periodos proféticos que se nos dan como siervos de Dios, como pueblo de Dios, para que nosotros estemos atentos a los tiempos establecidos. ¿Por qué? Porque como creyentes nosotros, Pablo claramente dice, no estamos ignorantes de los tiempos. O sea, no es que haya adivinación, sino que el Señor ha dejado señales a través de los tiempos, como estos prototipos, donde nos van diciendo, estamos a tantos kilómetros, estamos a tanto tiempo de que suceda el desenlace final. El Señor mismo, al final de su ministerio, también en Mateo 24, por ejemplo, podemos encontrar cómo él, y se me hace curioso, Elías vino y estuvo 3 años y medio dando su ministerio. Viene Cristo, ¿y cuánto tiempo estuvo dando su ministerio? 3 años. 3 años y medio. Y casi para culminar su ministerio, curiosamente, si ustedes lo quieren así, hasta el final el Señor Jesús comenzó a hablar de eventos apocalípticos, de eventos del tiempo del fin. ¿Por qué no les habló antes? ¿Por qué? Porque como la vida de cada persona en el mundo físico nace siendo un bebé, y a un bebé no le puedes dar a comer un bistec. Tienes que darle, ¿qué? Lechita. Leche, así es. ¿Para qué? Para que se vaya fortaleciendo en su desarrollo interno. Y cuando nosotros comprendemos el mensaje,
recibimos el llamado y entregamos nuestra vida al Señor a través del bautismo, comienza un crecimiento. Cuando uno comienza en el bautismo una nueva vida, no es el bautismo el final, sino que el bautismo es el comienzo de un nuevo caminar. Así es. La Biblia le llama una nueva criatura. Y aquí en el caso, si tú recuerdas, el bautista comienza bautizando al Señor Jesús. El Señor Jesús de ahí comienza su ministerio. Y luego sus discípulos también bautizaban. Pero durante 3 años y medio él les estuvo diciendo la manera correcta en la cual el Señor quiere que interpretemos su palabra. Esto se llama doctrina. Uh-huh. La doctrina no es otra cosa que la interpretación de la voluntad de Dios establecida en su palabra. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba, los judíos decían, ¿y este quién es? Porque está tan joven. ¿Dónde aprendió? Porque qué extraña doctrina nos está trayendo. Porque este no habla como hablan los fariseos. Este habla con autoridad. Y también veían los grandes milagros que se hacían a través de él. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El Señor nos estaba descifrando la voluntad, o por decirlo así, que en el argot de los abogados se dice, en el argot de los abogados se dice el espíritu de la ley. Aquí el Señor en su vida personal nos enseñó precisamente el espíritu de la ley viviendo en el espíritu. Estaba en la carne, pero viviendo en el espíritu. Y esa es la fórmula. Eso era como el profeta Elías también vivía, curiosamente, porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 17 que le leí, dice, Elías dijo, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy. O sea, no es estuve, no es estaré, estoy de continuo delante del Señor Jehová. ¿Por qué? Porque recuerden una cuestión, cuando Cristo vino y les dijo a los fariseos, les dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros y también entre nosotros. Pero nosotros vivimos conforme al reino de Dios o conforme al reino material. Y esa es la gran pregunta. Así esa es la gran batalla. Viene el Señor Jesús viviendo en este mundo material, pero enseñándonos a vivir en el mundo espiritual. Y al igual que Elías, como prototipo, vino él en cumplimiento, en firme, por decirlo así, y nos enseña durante 3 años y medio a vivir la palabra de Dios. Y ya casi al final de su ministerio, entonces habla precisamente de los eventos finales, que es como nosotros debemos de aplicar este conocimiento. Como Juan el Bautista, ¿no? También cómo él vivió sin importarle lo material. Lo que le importaba era predicar el evangelio y que aquellas almas que lo escucharan se bautizaran para prepararse para la venida del Mesías. Y es increíble. ¿Cómo puedes decir que a él tenía amor por las almas cuando tú lees cómo les hablaba? Cómo les hablaba, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, pero es que estamos tan acostumbrados en este tiempo a que nos hablen con demasiado cariño, por decirlo de alguna manera, pero más que nada es condescendencia. Que sean condescendientes con nosotros, quizás sería la palabra correcta, que nos den por nuestro lado, por decirlo de una manera más... Queremos que nos consientan. Exactamente. Consiénteme, por favor, porque así me consintió mi papá. Pero el mensaje de Dios es contundente y es directo para que llegue a nuestros corazones y entendamos nuestra situación. En cómo estamos viviendo realmente. Y esto me recuerda cuando fue Jonás, que llevó un mensaje. ¿Te acuerdas? Un mensaje, claro que me acuerdo, hermano. Cuando llevó un mensaje que muchos dicen es que Jonás predicaba duro, pero él no habló más lo que la palabra de Dios le dijo. Lo que Dios le había dicho que dijera, que era de aquí a Nínive, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Dios le había dado, un mensaje contundente que muchos dicen, no, es que es muy duro Jonás. No, pero era la palabra de Dios, tanto así que los ninivitas, cuando escucharon
No dijeron, miren lo que está predicando Jonás, Exacto. sino que dijeron, vamos a arrepentirnos, vamos a ponernos en sacos y en silicio, quizás así Jehová nos perdone, ¿no? Entonces reconocieron la voz de Dios. No necesariamente el mensaje tiene que ser endulzado, sino tenemos que recibir lo que realmente la palabra nos dice. Y ahí vamos al nombre del ministerio. Así es. Sola Escritura. O sea, el profeta Elías habló lo que el Señor le dijo. Jonás habló lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo. ¿Ok? Entonces, después de eso, ¿qué es lo que pasó? Se arrepintieron. Ellos se arrepintieron. Así es. Y en el caso del profeta Elías, en la figura de Juan Bautista, también en el profeta Elías, porque de hecho, después de los 3 años y medio, ¿qué pasó con Elías? Se presenta ante el rey y le dice, mira, llámate a todos y mira, también tráete a los profetas, a los religiosos falsos, y vamos a comparar las dos religiones, la pagana y la verdadera. Y ahí se da un choque, que si nos vamos al principio de la palabra, ¿qué podríamos decir? Ahí están las dos adoraciones que vimos en el primer relato de adoración. ¿Cuál sería? Caín y Abel. Caín y Abel. Uno presenta un cordero porque sabía que por sí mismo no se podía presentar ante la ley de Dios, porque la ley dice, el que comete pecado debe morir. Eso dice la ley. Ahí no hay vuelta de hoja. El que comete pecado debe morir. Tiene que haber un sacrificio, por decirlo. Pues debe morir. Sencillamente. Sí, debe morir. Y entonces, en el plan de Dios hay un sustituto. Se le llama el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ese mensaje que sabemos hoy, yo pregunto, ¿será que lo sabía Abel? Claro que sí. Por supuesto. ¿Y será que lo conocía también Caín? Claro que sí. Pues si eran hermanos, lo sabían. Y entonces, sin embargo, llegan. De hecho, podríamos decir que fue comunicado también en el protoevangelio, que se le llama, que es Génesis 3:15, me parece, donde dice que vendrá la simiente y será la cabeza de la simiente de la serpiente, y entonces... Sí, la simiente prometida aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Bueno, desde ahí, entonces, están estos dos adoradores. Y a través de las edades han persistido 2 tipos de adoradores. Uno que adora conforme a la Escritura y uno que adora conforme a su voluntad. Porque el fondo de todo el asunto es la muerte del yo. Y curiosamente Juan Bautista lo dijo. Cuando llegan y le dicen, oye, aquel al que tú bautizaste, dándole a entender que era menor que Juan. Así es. En esa propuesta que le hicieron. Aquel que tú bautizaste ahora bautiza más que tú. Y entonces él, ¿qué cosa dijo? Pues mira, yo nunca dije que yo era el que vendría. Yo nada más dije que era voz que clama en el desierto. Pero el que me envió a mí me dijo que aquel sobre el cual yo viera que bajaba el Espíritu Santo, ese era el que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Y le preguntan eso no entendiendo ahora sí que el mensaje, porque él lo había dicho anteriormente. Dice, el que viene detrás de mí es mayor que yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus zapatos. Y a veces cometemos ese error. Vamos a la palabra, nos explica claramente, pero no le creemos. ¿Sabes por qué? Por lo que él dijo. Juan nos dio un ejemplo vivo también. Él dijo, a él conviene crecer y a mí menguar. Y si lo traducimos en un mensaje para cada uno de nosotros, el yo debe morir. ¿Por qué? Porque el yo implica la razón, implica egoísmo, implica yo primero y después yo y siempre yo. Y no hay lugar para nadie más. Y eso totalmente es concordante con lo que dice Isaías 14, cuando habla de la caída de este ángel que estaba en un lugar muy privilegiado
Y sin embargo comenzó a decir esa parte precisamente. Primero yo y después yo. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro que sí. Donde él dijo, yo subiré al cielo, yo pondré mi estrado, y yo. Seré como el Altísimo. Exactamente. Ujú. Y sin embargo, nuestro Señor Jesús vino a darnos un ejemplo. Y dice, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Así es. Y la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tú deseas hacer? ¿Tu voluntad, tu soberana voluntad? ¿O tú quieres escudriñar las Escrituras para conocer cuál es la voluntad de Dios? Y por eso también es que estamos estudiando Elías, para entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día, para el Elías moderno, porque se habla mucho de que Elías es una persona, pero hemos entendido ahorita con lo que hemos leído que esto es un ministerio espiritual. Es exacto. Primero era lo que se veía, que era en la representación del Elías, podríamos decir, el Elías que caminaba y era el profeta, el que vemos la historia que estamos leyendo ahorita, y ahora va a venir un tercer Elías, porque el segundo fue Juan el Bautista, pero antes del día de la venida del Señor vendrá un tercer Elías, y este es un ministerio espiritual. No es realmente que se esté hablando de que Elías mismo va a bajar del cielo, eso está explícito en la palabra, ¿no? Sí, hay varios textos que hablan de ello. Mira, por ejemplo, en Corintios, el apóstol Pablo, Corintios era una región, era una iglesia que estaba en medio de Grecia. Y en el primer libro de Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo les hace un reclamo. Y si gusta leer a partir del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se dan cuenta? Uh-huh. O sea, está estableciendo ahí esa diferencia, lo que venimos diciendo desde el principio. O sea, lo material y lo espiritual. ¿Y cómo se refiere a los de Corinto? Como carnales. Totalmente, o sea, ustedes espiritualmente estaban como bebé. Y ya era una iglesia que ya tenía bastante tiempo, ya tenía bastante conocimiento. Y si nos vamos al segundo libro de Corintios, en el capítulo 3, ya nos habla más claramente de este mismo tipo de mensaje. En el capítulo 3 podemos nosotros ver, hablando en el versículo 4 en adelante, al 8. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. Ahí detente. Si te fijas, desde ahí el apóstol Pablo ya se está negando a sí mismo. Así es. Él dice, no soy yo. ¿Pero qué sigue diciendo? Vuelvo a repetir, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministerios competentes, ministros, vuelvo a leer desde el versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí está el asunto. Aquí ya está dando apertura abiertamente para que la gente entienda. Así es. Y quisiéramos que también los que nos ven puedan entender el asunto. Porque normalmente, y no estoy en contra de la ley, como tampoco Pablo estaba en contra de la ley, pero sí estoy en favor de que se entienda que cada uno de nosotros necesita vivir en el espíritu y no en la carne. Pablo habla que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero cada uno de nosotros nacemos en la carne, y esto no lo digo yo. El Señor Jesús en persona se lo dijo a Nicodemo y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mientras tú te muevas conforme a la carne, vas a tener por acciones todas las concupiscencias de la carne.
que son contrarias a la ley y son enemistad contra el Espíritu y contra el Espíritu de Dios. Entonces, mientras tú estés así, vas a estar perdido. Aquí el apóstol Pablo en este pasaje nos explica eso. Como creyentes debemos de abrir los ojos espirituales. Debemos de aprender que en este tiempo todo el ministerio ya no es de la materia, ya no es un ministerio carnal como lo era antes. Ahora todo es espiritual. De hecho, Elías era un hombre 100% espiritual. El Elías profeta, Original, el el original, profeta Elías, sí. Porque que es precisamente la historia que estamos queriendo llegar, cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Elías no dice, no, pues es que me han tratado mal como profeta, es que yo prediqué y ya les hablé, y cosas que podrían decir yo, ¿no? Uh-huh. No me ha ido bien a mí. No, Elías no dijo eso, sino que dijo, es que he sentido un vivo celo por Jehová. O sea, su preocupación no era él. Es exacto. Era la palabra de Dios, era la adoración al Dios verdadero. Entonces, Exacto. completamente Elías vivía en el Espíritu. Podemos decir que Elías era un avanzado de su época. Así es. Estaba fuera de época totalmente, en el sentido de que aquellos no habían entendido esa parte o no la querían entender. Más bien me inclino porque no la querían entender, porque estaban muy aferrados a sus cosas materiales. Y aquí el apóstol Pablo, para evitar que eso suceda. Me pareció interesante eso que acabas de decir, y es que completamente estar tan aferrados a lo material, a lo terrenal, no nos permite vivir realmente la vida espiritual. Por eso el Señor Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y nosotros vamos primero por las cosas materiales, y por eso nos cuesta entender el reino espiritual, el de Dios, el del bien, el de la luz, porque estamos más aferrados en las cosas de este mundo, en las cosas que se ven, ¿no? Si quieres que yo sea drástico, por favor, hermano. Te voy a decir algo. Bueno, nos dicen en producción que ya llevamos un poco de tiempo y pues es que los temas se van saliendo. Pero ¿verdad? déjame ser drástico, por favor. Pero hay que permitirnos. Deja ser drástico porque se va a ir la idea. Mira, como tú lo explicaste, no es otra cosa que ser como Caín. Así es. Porque Caín presentó lo que con su esfuerzo había conseguido. Él trajo del campo, porque él cultivaba el campo, y él trajo del campo para presentar una ofrenda al Señor de lo que él traía. Así somos nosotros cuando no estamos en el Espíritu. Traemos ante el Señor, aunque leamos la Biblia, traemos ante el Señor el fruto de nuestro esfuerzo carnal. Un buen comportamiento, hago buenas obras y me porto bien. En el caso de los jóvenes, obedezco a mis padres. En el caso de los esposos y esposas, no, pues yo soy fiel con mi esposa. Y traemos esas cosas. Pero entregar el yo, el negarme a mí mismo, eso es otra cosa. Entonces estamos entregando una ofrenda que no es la verdadera. Porque la palabra de Dios claramente dice, ¿qué es lo que pide el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. No, espérame, cuidadito. Porque ahí está donde radica el yo. Y misericordia quiero más que sacrificios. Y además también sabemos perfectamente que las obras más sublimes de los hombres delante del Dios son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque están revestidas de un egoísmo. Así yo voy a hacer de esta manera porque quiero hacer esto otro. Y es que la mera verdad, al final del camino, por eso es que la explicación debe ser así como Elías. Porque cada persona que tiene existencia en esta vida no quiere dejar de existir. Pero el Señor claramente dijo, el que quisiere salvar su vida, la perderá. Así es. Y si la pierdes por causa del Señor, la hallarás. La hallarás, dice la palabra. Y perder la vida por causa del Señor es negarte a ti mismo. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿qué mejor sacrificio? Así es. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y aquí el apóstol Pablo nos está abriendo la puerta al hablarnos y explicarnos que no es por la ley, sino por un ministerio, ya no como dice, nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Cuál es el espíritu que vivifica?
Romanos 8, ¿te acuerdas? Ujú. Para con eso ir concluyendo. Sí, vamos a dejarlo como para segunda parte de la historia de Elías, porque ya al final no profundizamos en la historia de Elías, pero creo que fue importante porque se puso la base. Claro, El claro. ministerio de Elías hoy en día es espiritual. Esa es la base. Esa es la base. Entonces, para entender el tipo y el antitipo. Ya en el siguiente video vamos a ver la historia para entender lo que sucedió con Elías, sucederá también y está sucediendo, porque hay mucho cumplimiento ya profético en Elías que ya se está cumpliendo y que es importante. ¿Quieres traerlo a la, exactamente, para a la que pantalla? lo estudiemos. Correcto. Así para que nuestros hermanos conozcan esta verdad. Entonces, quizás esto es un buen fundamento para poder llegar a... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por Ok. qué? Porque estamos poniendo la base de vivir en el Espíritu. Así Mira, Romanos capítulo 8 nos habla de cómo es que no es la ley, sino el Espíritu el que vivifica. Romanos capítulo 8 Desde dice, desde el 1, claro, dice, Ujú. ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús. Los que no andan conforme, A la carne, más conforme. al espíritu. Y eso es lo que necesitamos hacer. Como creyentes, cada uno de nosotros no quiere morir. El camino es Cristo. Amén. Pero no nada más es así Cristo. Es viviendo Cristo en nosotros por el Espíritu. Porque ¿qué sigue diciendo? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Es la ley de la carne. Así Porque es. la ley de la carne dice, tú mientras estés en la carne vas a hacer lo que yo diga. ¿Qué es lo que explica Romanos 7? Tal cual. Romanos 7 dice, así que en el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, como quizás muchos, hallo esta ley, Que está en mí. que el mal está en mí. Ujú. Es un decreto que la ley no se lleva con el Espíritu. La ley te lleva al pecado. Y tú, mientras sigas viviendo en la carne, por la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, estás frito, estás muerto. Y aquí lo explica Pablo. Esta ley que está, del que el mal está en mí, dice en el 22, porque según el hombre interior me deleito. Sí, me deleito. Sí, perdón, sí me deleito. En la ley de Dios. En la ley de Dios. Ahora Entonces, pregunto, detente, ¿cuántos se están deleitando en la ley de Dios? Pero no una buena haciendo pregunta. la ley de Dios, porque Así no es. podemos, porque estamos en la carne. Necesitamos, como se le dijo a Nicodemo, nacer por el Espíritu. Sí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo me deleito, pero no puedo hacerlo. ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque está esta ley que encuentro que el mal está en mí, que lo explica en el 23. Pero veo otra ley, o sea, la ley que está en mí, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que es la que... Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y esa pregunta no la deja así, sino que en el capítulo 8 lo dice. Por eso dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De esta condenación, de estas cadenas, solamente la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me puede liberar. Y luego la explicación la da en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la base. Así es, hermano. Esa es la base y esa es la fortaleza que Dios nos da a cada uno de nosotros y que nos las ofrece a través de la palabra, en donde así como con el profeta Elías encontramos muchos prototipos en los cuales debemos de aprender a vivir esta vida. Amén. Queridos oyentes, hermanos, amigos, esperamos que este tema haya sido de bendición para cada uno de nosotros, que haya sentado las bases para que lo que sigue más adelante, entender la historia de Elías y cómo se presentará este Elías espiritual, este ministerio en nuestras vidas contundentemente, porque realmente cuando estudiamos esa historia se aprenden muchas cosas que ahorita no dieron tiempo, pero con la ayuda de Dios iremos estudiando. Así que muchas gracias a todos aquellos que se den el tiempo de ver este video y los esperamos para el siguiente. El Señor los bendiga.